Bueno chicos, y para esta ocasión lo que vamos a hacer es realizar una lectura, ¿sí?, del Gigante Egoísta de Oscar Wilde. Oscar Wilde. Yo se los leo una o dos veces y después les dejo acá abajo las actividades y una breve biografía de Oscar. ¿Sí? Vamos en eso. El Gigante Egoísta de Oscar Wilde. ¿Sí? Y acá hay una foto de él. Se ve que tenía frío. 1854 nació y murió en el 1900. Hace 126 años murió. Bueno, el Gigante Egoísta. Lo voy a ir marcando si lo van siguiendo ustedes con la vista, ¿sí? Todas las tardes, al salir de la escuela, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y bello, y con suave hierba verde. Acá y allá sobre la hierba brotaban hermosas flores semejantes a estrellas, y había 12 melocotoneros que en primavera se cubrían de flores delicadas, rosa y perla, y en otoño daban sabroso fruto. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan melodiosamente que los niños dejaban de jugar para escucharles. ¡Qué felices somos aquí!, se gritaban unos a otros. Un día regresó el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornwalls y se había quedado con él durante 7 años. Al cabo de los 7 años, había agotado todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada y decidió volver a su castillo. Al llegar vio a los niños que estaban jugando en el jardín. ¿Qué estás haciendo aquí?, gritó con una voz muy bronca. Y los niños se escaparon corriendo. «Mi jardín es mi jardín», dijo el gigante. «Cualquiera puede entender eso y no permitiré que nadie más que yo juegue en él». Así que los cercó con una alta tapia y puso este letrero: «Prohibida la entrada bajo pena de ley». Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ya dónde jugar. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta y llena de duros guijarros y no les gustaba. Solían dar vueltas alrededor del alto muro cuando terminaban las clases y hablaban del bello jardín que había del otro lado. «¡Qué felices éramos allí!», se decían. Luego llegó la primavera y todo el campo se llenó de florecillas y de pajarillos. Solo en el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. A los pájaros no les interesaba cantar en él, ya que no había niños, y los árboles se olvidaban de florecer. En una ocasión, una hermosa flor levantó la cabeza por encima de la hierba, pero cuando vio el letrero sintió tanta pena por los niños que se volvió a deslizar en la tierra y se echó a dormir. Los únicos que se alegraron fueron la nieve y la escarcha. «La primavera se ha olvidado de este jardín», exclamaron, «así que viviremos todo el año». La nieve cubrió la hierba con su gran manto blanco y la escarcha pintó todos los árboles de plata. Luego invitaron al viento del norte a vivir con ellas y acudió. Iba envuelto en pieles y bramaba todo el día por el jardín y soplaba sobre las chimeneas hasta que las tiraba. «Este es un lugar delicioso», dijo. «Tenemos que pedir al granizo que nos haga una visita». Y llegó el granizo. Todos los días, durante 3 horas, repiqueteaba sobre el tejado del castillo hasta que se rompió casi toda la pizarra. Y luego corría dando vueltas y más vueltas y más vueltas por el jardín, tan deprisa como podía. Iba vestido de gris y su aliento era como el hielo. «No puedo comprender por qué la primavera se retrasa tanto en llegar», decía el gigante egoísta cuando, sentado en la ventana, contemplaba su frío jardín blanco. «Espero que cambie el tiempo». Pero la primavera no llegaba nunca, ni el verano. El otoño dio frutos dorados a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. «Es demasiado egoísta», decía. Así es que siempre era invierno allí. Y el viento del norte, y el granizo, y la escarcha, y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana, cuando estaba el gigante en su lecho, despierto, oyó una hermosa música. Sonaba tan melodiosa a su oído que pensó que debían ser los músicos del rey que pasaban. En realidad era solo un pequeño pardillo que cantaba delante de su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar un pájaro en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de danzar sobre su cabeza.
y el viento de norte dejó de bramar, y llegó hasta él un perfume delicioso a través de la ventana abierta. «Creo que la primavera ha llegado, por fin», dijo el gigante. Y saltó del lecho y se asomó. ¿Y qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha de la tapia, los niños habían entrado arrastrándose y estaban sentados en las ramas de los árboles. En cada árbol de los que podía ver había un niño pequeño, y los árboles estaban tan contentos de tener otra vez a los niños que se habían cubierto de flores y mecían las ramas tan suavemente sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban y gorjeaban de gozo, y las flores asomaban entre la hierba verde y reían. Era una bella escena. Solo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y había en él un niño pequeño. Era tan pequeño que no podía llegar a las ramas del árbol, y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía enteramente cubierto de escarcha y de nieve, y el viento del norte soplaba y bramaba sobre su copa. «Trepa, niño», decía el árbol, e inclinaba las ramas lo más que podía, pero el niño era demasiado pequeño, y el corazón del gigante se enterneció mientras miraba. «¡Qué egoísta he sido!», se dijo. «Ahora sé por qué la primavera no quería venir aquí. Subiré a ese pobre niño a la copa del árbol y luego derribaré la tapia, y mi jardín será el del campo de recreo de los niños para siempre jamás». Realmente sentía mucho lo que había hecho, así que bajó cautelosamente las escaleras y abrió la puerta principal muy suavemente y salió al jardín. Pero cuando los niños le vieron, se asustaron tanto que se escaparon todos corriendo, y en el jardín volvió a ser invierno. Solo el niño pequeño no corrió, pues tenía los ojos tan llenos de lágrima que no vio llegar al gigante. Y el gigante se acercó a él silenciosamente por detrás y le cogió con suavidad en sus manos y le subió al árbol. Y al punto el árbol rompió en flor, y vinieron los pájaros a cantar en él, y el niño extendió sus dos brazos y rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Cuando vieron los otros niños que el gigante ya no era malvado, volvieron corriendo, y con ellos llegó la primavera. «El jardín es vuestro ahora, niños», dijo el gigante, y tomó un hacha grande y derribó la tapia. Y cuando iba gente al mercado a las 12, encontró al gigante jugando con los niños en el más bello jardín que había visto en su vida. Jugaron todo el día, y al atardecer fueron a decir adiós al gigante. «Pero, ¿dónde está vuestro pequeño compañero?», preguntó él. «El niño al que subió al árbol. Era el que más quería el gigante porque le había besado». «No sabemos», respondieron los niños. «Se ha ido». «Tenés que decirle que no deje de venir mañana», dijo el gigante. Pero los niños replicaron que no sabía dónde vivía y que era la primera vez que le veían, y el gigante se puso muy triste. Todas las tardes, cuando terminaban las clases, los niños iban a jugar con el gigante, pero el pequeño, a quien él amaba, no se le volvió a ver. El gigante era muy cariñoso con los niños. Sin embargo, echaba en falta a su primer amiguito y a menudo hablaba de él. «Oh, me gustaría verle», solía decir. Pasaron los años y el gigante se volvió muy viejo y muy débil. Ya no podía jugar, así que se sentaba en un enorme sillón y miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. «Tengo muchas bellas flores», decía. «Pero los niños son las flores más hermosas». Una mañana de invierno miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, pues sabía que era tan solo la primavera dormida y que las flores estaban descansando. De pronto se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que veía, y miró y miró. Ciertamente un espectáculo maravilloso. En el rincón más lejano del jardín había un árbol completamente cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas de oro, y de ellas colgaba fruta de plata, y al pie estaba el niño el que el gigante había amado. Bajó corriendo las escaleras el gigante con gran alegría y salió al jardín. Atravesó presurosamente la hierba y se acercó al niño. Cuando estuvo muy cerca, su rostro enrojeció de ira y dijo: «¿Quién se ha atrevido a herirte?». Pues en las palmas de las manos del niño había señales de 2 clavos, y las señales de 2 clavos estaban asimismo en sus piececitos. «¿Quién se ha atrevido a herirte?», gritó el gigante. «Dímelo y cogeré mi gran espada para matarle». «No», respondió el niño, «estas son las heridas del amor». «¿Quién eres tú?», dijo el gigante, y le embargó un extraño temor, y se puso de rodillas ante el niño.
Y el niño sonrió al gigante y le dijo: «Tú me dejaste una vez jugar en tu jardín. Hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso». Y cuando llegaron corriendo los niños aquella tarde, encontraron al gigante que yacía muerto bajo el árbol, completamente cubierto de flores blancas. Fin. Bueno, y ese es todo el cuento, ¿sí? Yo acá a ustedes les hice una... Pueden volver a escucharlo si por ahí hay alguna parte que se les haya dispersado, ¿no?, de la atención. Bueno, El gigante egoísta de Oscar Wilde. La actividad, verdadero o falso, ¿sí? Tienen que justificar con una frase del cuento si es verdad o es mentira. Solo si es mentira. Frase: el gigante construyó un muro alto para que los niños no entraran en su jardín. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Construyó un cerco, una tapia. ¿El jardín se volvió hermoso y florecido cuando el gigante prohibió la entrada a los niños? ¿La presencia de los niños hacía que el invierno se alejara del jardín? ¿El gigante cambió de actitud y permitió que los niños jugaran libremente en su jardín? ¿El cuento está narrado en primera persona porque es el gigante quien relata su propia historia? ¿Sí? Lo que quiero es que ustedes, si quieren volver a escuchar el audio cuento, háganlo y se fijan a ver si alguna de estas es verdadera o alguna de estas es media falsa. Ojo que puede haber trampa. Sobre los narradores, ¿sí?, que es lo que estábamos viendo hace un ratito. ¿El narrador está en primera o en tercera persona? Acuérdense que el primera es el yo, ¿sí? Yo hice esto, yo hice lo otro. Y la tercera persona es él, ella o lo ve de afuera. ¿Es protagonista, testigo o omnisciente? ¿El narrador participa de las cosas que suceden? ¿Las ve desde afuera o sabe todo lo que sienten las personas del relato? ¿Sí? ¿Y cómo te das cuenta que sucede eso? ¿Cómo te das cuenta que el narrador es así? ¿Qué ves en el texto, en el cuento? ¿Sí? Bueno. Reescribe 2 oraciones. No, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a hacer. Se lo hago más fácil porque ya les hice bastante largo el video. De nada, chicos. Gracias, profe. Completa las oraciones con los sustantivos de la lista, ¿sí? Acá le voy a dar oraciones y lo que quiero es que ustedes, ¿sí?, completen con el sustantivo, ¿sí?, que pueda entrar, ¿sí? Él construyó un alto para que los no entraran, ¿sí? Acá seguramente deba decir el gigante, ¿sí? Vamos a escribirlo, esperen a ver si puedo hacer esto. El gigante, ¿sí?, construyó un alto jardín. Un alto muro. Un alto muro para que los niños, ahí va, bien. Un alto jardín que los niños no entraran. Sería una cosa así. En él siempre había frío y nieve porque no llegaba la cuando los regresaron las comenzaron a crecer. El cuento muestra cómo el se transformó gracias al de los chicos. Y les dejo una biografía de Oscar Wilde como para que ustedes sepan quién es, más allá de la foto que vemos acá que tiene totalmente abrigado, ¿sí? Oscar Wilde, de 1854 a 1900, fue un escritor, poeta, dramaturgo. Poeta que escribía poemas, poesía y demás. Dramaturgo que escribía obras de teatro. Irlandés, de Irlanda. Nació en Dublín y estudió en la Universidad de Oxford, donde se destacó por su gran inteligencia y también por su gusto por la moda y el arte. Se hizo famoso en Londres gracias a sus obras de teatro llenas de ingenio y humor, como La importancia de llamarse Ernesto, y por sus cuentos, entre ellos El príncipe feliz y El gigante egoísta. Wilde defendía la idea del arte por el arte, es decir, que las obras artísticas no tenían que tener otra finalidad que la belleza misma. Sin embargo, muchas de sus historias transmiten mensajes profundos sobre la bondad, el egoísmo y la justicia social. A pesar de su éxito, en su vida personal tuvo problemas. Fue acusado, juzgado y encarcelado.
Después de salir de prisión, vivió en Francia, donde murió en 1900 a los 46 años. Esto es para que sepan, ¿sí? No les dejé actividad con esto porque creo que ya es mucho con el video. Así que bueno, guardo esto y eso sería todo para este pedacito de video.